Yo no me voy de España. Ya está decidido. Este país es mi paraíso. Cuando mi suegro pronunció esas palabras en mitad de un hotel madrileño, con los brazos cruzados y una expresión de absoluta seriedad, pensé que estaba bromeando. Pero no. Lo decía completamente en serio. Y lo más absurdo de todo es que apenas 48 horas antes aquel hombre había estado convencido de que venir a España iba a convertirse en una auténtica pesadilla. Me llamo Audrey Martín, tengo 28 años y vivo en Lyon, Francia. Lyon es una ciudad de la que los franceses estamos tremendamente orgullosos. Aquí nos encanta presumir de gastronomía, de nuestros bouchons, de nuestros quesos, de nuestros vinos y, por supuesto, de esa imagen de sofisticación francesa que algunos llevamos pegada a la piel sin darnos ni cuenta. Trabajo como traductora autónoma y vivo con mi marido, Remy, y nuestra hija de 5 años, Camille. Camille es una niña encantadora, pero tiene una particularidad que convierte cualquier salida familiar en una pequeña operación militar. Es tremendamente escrupulosa. No soporta sentirse sucia. Si se mancha las manos con comida, protesta. Si entra en un baño que huele mal, quiere salir inmediatamente. Si ve el suelo mojado, pregunta 20 veces si está limpio. Y si durante un paseo necesita ir al baño y el lugar no le inspira confianza, empieza la frase que todos los padres conocen demasiado bien. Mamá, mejor volvemos a casa. Imaginaos lo divertido que resulta ir de compras con ella. Por suerte, al trabajar desde casa tengo cierta flexibilidad y puedo organizarme bastante bien. Nuestra vida era tranquila hasta que una noche Remy llegó antes de lo habitual. Dejó las llaves sobre la mesa, se sentó frente a mí y soltó. ¿Qué te parecería pasar las vacaciones de verano en España? ¿España? No sé por qué, pero me quedé mirándole varios segundos. Claro que conocía España. ¿Quién en Francia no la conoce? Pero mi imagen del país era bastante superficial. Sol. Playas. Paella. Fútbol. Flamenco. Barcelona. Madrid. Fiestas hasta tarde. Jamón. Turistas británicos quemándose bajo el sol. Y poco más. Había cruzado alguna vez la frontera de pequeña, pero nunca había hecho un viaje familiar de verdad por el país. ¿Por qué España de repente? Remy sonrió. Porque mi madre lleva años diciendo que quiere conocer Madrid y Toledo. Y estaba pensando en llevar también a mis padres. Ahí lo entendí. Sus padres. Mi suegra, Helen, era una mujer muy abierta, alegre y curiosa. Mi suegro, en cambio, era otra historia. Se llamaba Bernard. Tenía 71 años, había trabajado toda su vida en correos y llevaba varios años jubilado. Era meticuloso. Muy meticuloso. Le gustaban los horarios exactos, la comida conocida, su sillón, su televisión y, sobre todo, su casa. Salir durante horas no le hacía ninguna gracia. Viajar todavía menos. Además, con la edad había desarrollado algunos problemas de movilidad y necesitaba ir al baño con bastante frecuencia. Remy, tu padre no quiere salir ni para ir a cenar al centro de Lyon. ¿De verdad crees que va a disfrutar recorriendo España en agosto? Eso mismo pensé yo. ¿Y? Le he preguntado. ¿Y qué ha dicho? Que sí. ¿Bernard? Bernard. Me quedé congelada. ¿Tu padre ha aceptado ir voluntariamente a España? Mi madre le ha convencido. Además he estado investigando. Madrid tiene bastante transporte accesible, muchos hoteles están adaptados y España recibe millones de viajeros mayores todos los años. No creo que tengamos problemas. La verdad es que aquello me tranquilizó. Cuando viajas con una niña pequeña y una persona de más de 70 años empiezas a valorar cosas en las que antes ni pensabas. Ascensores. Rampas. Bancos para sentarse. Baños. Farmacias. Transporte. Seguridad. Distancias.
Y ahí tengo que reconocer algo. Durante años había asociado España casi exclusivamente con vacaciones y fiesta. Nunca me había parado a pensar en cómo era realmente la vida cotidiana. Acepté. Parecía que todo estaba decidido. Hasta que, 2 semanas antes del viaje, Remy llegó a casa con esa cara que tienen los maridos cuando saben perfectamente que van a decir algo que no te va a gustar. Audrey. ¿Qué has hecho? Nada. Entonces es peor. ¿Qué ha pasado? Tengo un problema con el trabajo. Silencio. No puedes venir. No puedo ir. Remy. Lo siento muchísimo. Tenemos una entrega enorme y me han puesto al frente. No podía creerlo. Eso significaba que yo tendría que viajar sola con mi hija y mis suegros. Espera. ¿Me estás diciendo que voy a llevar a tu padre, a tu madre y a Camille por España yo sola? Básicamente sí. Fantástico. Te compensaré. Me comprarás media España. Al principio me enfadé muchísimo. Pero tampoco podíamos cancelar todo. Los vuelos estaban comprados. Los hoteles reservados. Mi suegra llevaba semanas hablando del viaje. Incluso Bernard había empezado a mostrar un extraño entusiasmo, aunque fingía que le daba igual. Así que acepté. Llegamos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas poco después de las 10 de la mañana. El vuelo desde Lyon era corto comparado con un viaje intercontinental, pero entre levantarnos temprano, desplazarnos al aeropuerto y controlar a Camille yo ya estaba agotada antes de aterrizar. Helen, en cambio, parecía una adolescente. ¡Qué aeropuerto tan enorme! Miraba todo. Los carteles. Los pasillos. Los trenes internos. Los techos. La luz. Camille caminaba agarrada a mi mano. ¿Y Bernard? Bernard estaba raro. Nada más salir hacia la zona de llegada se empezó a mirar a derecha e izquierda. Primero pensé que buscaba nuestro equipaje. Luego pensé que había perdido algo. Pero no. Miraba los carteles. Bernard, ¿ocurre algo? ¿Cuánto tardaremos en llegar al hotel? Entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo del tráfico. ¿1 hora? Más o menos. Ya. ¿Por qué? Por nada. Ahora sé perfectamente qué le pasaba. Pero entonces no tenía ni idea. Cogimos un taxi grande y fuimos hacia el centro de Madrid. Durante el trayecto yo miraba por la ventana. Avenidas amplias. Edificios de ladrillo. Terrazas. Gente caminando bajo aquel sol seco. Los carteles azules. Los taxis. Las motocicletas. Y esa luz madrileña que parece hacerlo todo más nítido. Nuestro hotel estaba cerca de Atocha. No era un establecimiento de 5 estrellas. Ni 4 estrellas de lujo. Era un hotel urbano de categoría media que Remy había encontrado por internet. Correcto. Moderno. Bien situado. Nada extraordinario. O eso pensábamos. En cuanto atravesamos la puerta automática ocurrió la primera escena que dejó a Bernard completamente descolocado. Un empleado de recepción nos vio entrar cargados con maletas. Se acercó inmediatamente. Buenos días. ¿Necesitan ayuda con el equipaje? Antes de que Bernard pudiera responder, el hombre sujetó su maleta. Luego vio a Camille y se agachó ligeramente para hablarle a su altura. Hola, campeona. ¿Has viajado bien? Camille me miró sorprendida. Helen preguntó dónde estaba el ascensor y el empleado no se limitó a señalarlo. Nos acompañó unos metros, indicó cómo acceder con las maletas y explicó dónde estaba el comedor. Bernard se acercó a mí. ¿Qué clase de hotel has reservado? Uno normal. ¿Normal? Sí. Nos han recibido como si fuéramos clientes importantes. Me reí.
Bernard, solo nos han ayudado. Precisamente. Aquello parece una tontería, pero para él no lo era. Mi suegro pertenece a una generación que presta una atención enorme al trato personal. Y durante aquel viaje descubrí algo curioso. Muchas veces los extranjeros llegamos a España esperando ruido, improvisación y cierto caos mediterráneo, pero después nos sorprenden pequeños gestos de profesionalidad que no encajan con nuestros prejuicios. Terminamos el registro. Mi habitación estaba junto a la de mis suegros. Camille y yo compartiríamos una. Entramos, dejamos las maletas y le dije: antes de salir, ve al baño. ¿Está limpio? Camille, acabamos de entrar en la habitación. Pero quiero verlo primero. Abrí la puerta. Y ahí empezó todo. El baño estaba impecable. Ducha amplia. Mampara de cristal. Lavabo de diseño. Espejo iluminado. Y un inodoro moderno que llamó inmediatamente nuestra atención. Camille se acercó. Mamá, ¿qué es esto? Había un panel lateral discreto. No lo sé. Miré con más atención. Era uno de esos inodoros inteligentes con función de lavado y asiento calefactado. Nunca había utilizado uno. Camille tocó la tapa. ¿Puedo darle a este botón? No. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hace. Entonces quiero darle. Precisamente por eso no. Mientras intentaba traducir las instrucciones con el móvil, alguien empezó a llamar con fuerza a nuestra puerta. Era Helen. Audrey, ven. ¿Qué pasa? Tu suegro está discutiendo con el váter. Pensé que estaba exagerando. No lo estaba. Entré en su habitación y encontré a Bernard plantado frente al inodoro con los brazos cruzados. ¿Esto tiene electricidad? Sí. ¿Un váter? Sí. ¿Tiene electricidad? Parece que sí. ¿Para qué necesita electricidad un váter? Tiene asiento calefactado y lavado con agua. Me miró como si acabara de anunciar que el inodoro podía despegar. ¿Asiento calefactado? Sí. Se sentó durante un segundo. Se levantó. Volvió a sentarse. Me miró. Está caliente. Eso parece. ¿Quién lo ha calentado? Nadie. ¿Seguro? Bernard. Porque si alguien estaba sentado aquí antes de nosotros. Es un sistema eléctrico. Helen se echó a reír. Bernard volvió a mirar el panel. Hay demasiados botones. No los toqué. ¿Este qué hace? Bernard, no. Demasiado tarde. Se oyó un pequeño ruido. ¡Ay! Bernard dio un salto. Había activado el sistema de lavado. Helen empezó a reírse de tal manera que tuvo que apoyarse contra la pared. Camille, desde la puerta, gritaba. Abuelo, el váter te ha atacado. Apágalo. Pulsa detener. ¿Dónde pone detener? El botón cuadrado. Cuando finalmente conseguimos detener aquello, Bernard se quedó mirando el inodoro con una mezcla de indignación y fascinación. 5 minutos después salió del baño. Su expresión había cambiado por completo. Audrey. ¿Sí? Este váter es extraordinario. ¿Hace 10 minutos no era una máquina infernal? He cambiado de opinión. ¡Qué rápido! Asiento caliente. Agua. Todo limpio. Espacio suficiente. Barras para apoyarse. Me alegro de que le guste. Entonces dijo la frase que inició nuestra pesadilla. No voy a utilizar ningún otro baño durante estas vacaciones. ¿Cómo? Este está bien. Los de fuera, no. Bernard, vamos a estar una semana visitando Madrid y Toledo. Pues regresaré al hotel. No podemos regresar cada vez.
Entonces yo me quedo aquí. ¿Ha venido a España para sentarse al lado del váter? Podría haber planes peores. Fue Helen quien entonces me explicó el verdadero problema. Bernard llevaba años evitando salir porque necesitaba ir al baño a menudo. No era solo una cuestión de comodidad. Tenía auténtica ansiedad con los aseos públicos. En algunas estaciones antiguas de Francia había encontrado baños cerrados. Otros estaban sucios. Otros eran estrechos. Otros requerían monedas. Otros tenían escaleras incómodas. Para alguien joven aquello puede ser una molestia. Para una persona mayor con urgencia frecuente puede convertirse en una razón para dejar de salir. De repente entendí muchas cosas. Las cenas que rechazaba. Las excursiones familiares. Los viajes. Su negativa a pasar días fuera de casa. No era simplemente un hombre testarudo. Había construido su vida alrededor de la seguridad de saber dónde estaba su baño. Bernard, hemos venido hasta España. No se va a quedar encerrado. Ya veremos. Vamos a dar un paseo cerca. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. 30 minutos. 45. 35. Trato hecho. Salimos. Caminamos por la zona de Atocha y después nos desplazamos hacia el centro. Era finales de verano y todavía hacía calor. Madrid estaba llena de vida. Terrazas. Familias. Turistas. Personas mayores caminando lentamente. Camareros entrando y saliendo. Tiendas. Pequeños bares. Camille se quedó hipnotizada ante una chocolatería. Mamá, quiero churros. Después de comer. Ahora. Después. Helen quiso probar una tortilla de patatas. Bernard pidió una croqueta. Le dio un mordisco. Se quedó callado. Otro mordisco. Silencio. ¿Está buena? No voy a admitir nada. 5 segundos después pidió otra. Compramos también una pequeña ración de jamón, aceitunas y unas patatas bravas. Camille descubrió la horchata en otro momento del viaje y se pasó 2 días preguntando por qué en Francia no bebíamos algo parecido. Y aquí quiero detenerme un segundo. Los franceses tenemos fama de orgullosos con la comida. Y con razón. Tenemos una gastronomía impresionante. Pero precisamente por eso me resultó divertido observar a mis suegros reaccionar ante algo tan normal para los españoles como entrar en un bar, pedir unas raciones y compartirlas en la mesa. No había ceremonia. No había pretensión. Nadie estaba intentando demostrar nada. Simplemente comida, conversación y gente disfrutando. Para mí, esa naturalidad fue una de las primeras cosas que desmontó el cliché de que España es únicamente sol y fiesta. Habíamos caminado unos 40 minutos cuando ocurrió lo inevitable. Mamá. Conocía ese tono. ¿Qué? Necesito ir al baño. ¿Ahora? Ahora. Miré alrededor. Estábamos cerca de un gran centro comercial. Perfecto. Entramos ahí. Camille frenó. No quiero. Camille. Los baños de fuera están sucios. Bernard levantó una ceja. La niña sabe lo que dice. Usted no ayude. Entramos. Seguimos los carteles. Y al abrir la puerta me quedé sorprendida. No porque fuera un palacio, sino porque era exactamente lo que necesitábamos. Limpio. Iluminado. Sin olores desagradables. Lavabos a la altura correcta. Zona infantil. Cambiador. Cabina accesible. Espacio suficiente para entrar con un carrito o ayudar a una persona con movilidad reducida. Camille inspeccionó todo como una agente sanitaria. Está limpio. Gracias por el informe.
Y hay jabón. Magnífico. Y papel. Un milagro. Cuando salimos fui directa hacia Bernard. Su turno. No. Bernard. Estoy bien. Hace una hora estaba nervioso porque tardábamos 40 minutos hasta el hotel. Eso era antes. Entré. No quiero. El baño está perfectamente limpio. ¿Seguro? Más limpio que algunos restaurantes de Lyon. Me miró ofendido. Eso es una acusación grave. Compruébelo. Entró. 5 minutos después salió con cara de desconcierto. ¿Qué tal? Correcto. Solo correcto. Bastante correcto. ¿Muy correcto? No abuses. Al día siguiente ocurrió algo todavía más divertido. Fuimos a una estación de metro. Bernard preguntó dónde estaban los aseos de la estación principal de conexión. Luego quiso revisar los de unos grandes almacenes. Más tarde entró en los de un museo. Después en los de una estación ferroviaria. Yo ya no sabía si estábamos haciendo turismo por Madrid o una auditoría internacional de cuartos de baño. Cada vez que llegábamos a algún sitio desaparecía. ¿Dónde está Bernard? Helen contestaba. Investigando. En una estación regresó diciendo. Había una cabina adaptada enorme. En unos grandes almacenes. Tenían espejo con buena iluminación y una zona para sentarse. En un museo. Todo estaba señalizado. En un restaurante. El suelo estaba seco. Yo empecé a reírme. ¿Ahora entiende que no todos los aseos fuera de casa son un desastre? Bernard se quedó serio. Tengo que reconocer una cosa. Adelante. Yo venía con una idea equivocada. ¿Sobre España? Sobre todo el sur de Europa. Aquello me llamó la atención. Mi suegro había crecido escuchando ciertos tópicos. Francia era orden. El norte era organización. El sur era improvisación. España era ruido, calor, turistas y servicios menos cuidados. Un cliché viejo. Simplista. Pero bastante extendido entre determinadas generaciones. Pensaba que tendría problemas, continuó. Que habría escalones por todas partes, baños pequeños, lugares antiguos difíciles para alguien de mi edad. Y no está siendo así. No. Por supuesto que España no es perfecta. Encontramos algún bar pequeño cuyo baño era antiguo. También algún lugar turístico abarrotado donde había cola. No quiero convertir esta historia en propaganda absurda. Pero lo que impresionó a Bernard no fue encontrarse un país perfecto. Fue descubrir un país distinto al que él había imaginado. Y esa diferencia, para alguien que llevaba años evitando viajar, era enorme. 2 días después fuimos a Toledo. La ciudad le fascinó. Las calles estrechas. Las piedras. Las fachadas. La mezcla de culturas. Las iglesias. Las vistas sobre el Tajo. Aunque caminar por algunas pendientes le costó, encontramos ascensores urbanos y zonas donde podía descansar. ¿Esto tiene más años que media Francia? Preguntó. Bastantes cosas aquí sí. Y aún así han intentado adaptar accesos. Había algo casi infantil en su sorpresa. Pero el momento que cambió definitivamente el viaje ocurrió al regresar a Madrid y alojarnos una noche en un hotel algo más especial. El baño tenía un inodoro inteligente de una conocida marca española. Bernard reconoció inmediatamente el sistema. ¡Otro! No grite. Es mejor que el del primer hotel. Bernard. Se acercó como un experto. Lavado. Sí. Secado. Sí. Temperatura regulable. Sí. Cierre amortiguado. Parece que sí. ¿Qué marca es?
Miré. Roca. ¿Española? Creo que sí. Preguntamos en recepción. El empleado confirmó que era un modelo de Roca, una empresa española conocida internacionalmente por sus productos para baños. Bernard se quedó en silencio. Entonces esto no es algo importado para turistas. No necesariamente. Aquello le fascinó todavía más. Durante la cena no habló de la catedral. Ni del Prado. Ni del Palacio Real. Ni de Toledo. Habló de sanitarios. Quiero uno. Helen dejó el tenedor. No. Sí. Bernard, tenemos un váter perfectamente funcional en casa. También teníamos televisión funcional antes de comprar una nueva. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No vamos a transportar un inodoro hasta Francia. No hace falta. Preguntaré dónde lo venden. Yo me reí. Pensaba que se olvidaría. Qué ingenua fui. Al día siguiente pidió que buscáramos una tienda especializada. Encontramos una exposición de baños y sanitarios en Madrid. Nunca había visto a Bernard entrar con tanta energía en una tienda. Había modelos clásicos. Suspendidos. Compactos. Adaptados. Inteligentes. Con diferentes sistemas de lavado. El vendedor hablaba algo de francés y bastante inglés, así que conseguimos comunicarnos sin problemas. Bernard señaló uno. Quiero saber todo. El vendedor empezó a explicar. Consumo de agua. Conexión eléctrica. Temperatura. Presión. Sistema de lavado. Limpieza de la boquilla. Funciones automáticas. Instalación. Compatibilidad. Bernard escuchaba como si estuviera negociando la compra de un coche. ¿Cuál es el mejor? Depende de sus necesidades. Mi necesidad es no volver a sentarme en un asiento congelado durante el invierno de Lyon. Helen se tapó la cara. El vendedor intentaba no reírse. En Francia habría que comprobar la instalación eléctrica y la toma de agua. Lo comprobaré. Quizá necesite un instalador. Lo contrataré. Y dependiendo del modelo. El precio no es problema. Helen abrió los ojos. ¿Perdona? Bernard se giró hacia mí. Audrey. Tengo miedo de lo que va a decir. Compraréis uno también. ¿Cómo? Para vuestra casa. No hace falta. Camille apareció detrás. Sí hace falta. Traición. Camille. Mamá, quiero el váter español. Bernard sonrió triunfalmente. ¿Ves? No utilice a una niña de 5 años como argumento comercial. La niña tiene criterio. Al final compró 2. Uno para su casa. Otro para la nuestra. La logística fue bastante menos dramática de lo que yo esperaba porque el distribuidor podía gestionar el envío dentro de Europa y recomendarnos revisar la instalación con profesionales. Bernard salió de aquella tienda como si hubiera ganado la lotería. Cuando regresamos a Lyon, Remy nos esperaba. Nos abrazó. Besó a Camille. Saludó a sus padres. Y entonces Bernard le soltó, sin ningún contexto. Te he comprado un váter. Remy parpadeó. Hola a ti también, papá. Llega dentro de unos días. ¿Qué? Un váter español. Tenemos váter. No tienes este váter. Remy me miró. ¿Qué ha ocurrido en España? Necesitaría una hora para explicártelo. ¿Papá ha comprado 2 inodoros? Sí. ¿Por qué? Camille respondió. Porque los franceses vivimos en el pasado. No sé quién le había enseñado aquella frase. Sospecho de Bernard. La instalación requirió algunos ajustes.
Un electricista revisó la toma. Un fontanero comprobó las conexiones. En casa de mis suegros hicieron lo mismo. Bernard incluso quiso renovar parte del baño. Ya que estamos. Esa frase es peligrosísima cuando la pronuncia un jubilado obsesionado con las reformas. Una semana después nuestro flamante inodoro español estaba instalado. Remy seguía escéptico. Esto es ridículo. Eso decía tu padre. Un váter tiene una función. Pruébalo. No necesito probar un váter. Entonces no critiques. Vale. Entró. Cerró la puerta. Pasó 1 minuto. 2. 3. Remy, ¿estás vivo? Sí. ¿Qué haces? Investigación. Finalmente salió. No dijo nada. Se lavó las manos. Me miró. Audrey. ¿Sí? El asiento estaba caliente. Ya. ¿Y lo del agua? Ya. Es bastante agradable. ¿Bastante? Muy agradable. ¿Quieres que lo devolvamos? No. ¿Seguro? Ni se te ocurra. Me eché a reír. Otro converso. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. 3 noches después recibí una llamada de Helen. Audrey. Hola, Helen. ¿Todo bien? Tenemos un problema. ¿Con el inodoro? Sí. Me puse nerviosa. ¿Pierde agua? No. ¿Ha fallado la instalación? No. Entonces, tu suegro está invitando a los vecinos. ¿Cómo? A probar el váter. Me quedé en silencio. Al fondo escuché voces. Marcel, siéntate. No tengas miedo. Otra voz masculina respondió. Bernard, no necesito instrucciones para sentarme. Espera a que notes el calor. Oh. Después escuché risas. Helen suspiró. Llevamos 3 días así. No puede ser. Ayer vinieron los vecinos del segundo. ¿También? Esta mañana vino su antiguo compañero de correos. ¿A probar el baño? Sí. Esto ya parece una feria. Entonces escuché a Bernard gritar desde el fondo. Diles que prueben el lavado. Bernard. Si no lo prueban no entenderán nada. Otra voz. Esto en enero tiene que ser maravilloso. Bernard. Te lo dije. Otra. Parece tecnología del futuro. Y Bernard, completamente orgulloso. Española. Yo no podía parar de reír. Pero Helen todavía no había terminado. Ese no es el verdadero problema. ¿Hay algo peor? Sí. ¿Qué? Ahora sus amigos dicen que quieren uno. Eso es problema suyo. No. El problema es que Bernard está organizando una excursión a España. ¿Perdón? Dice que en primavera quiere llevar a 6 antiguos compañeros a Madrid. Me quedé muda. El mismo hombre que meses antes rechazaba desplazarse 20 kilómetros para comer fuera quería organizar un viaje internacional. ¿Bernard quiere volver a España? Quiere enseñarles cómo se puede viajar siendo mayor sin vivir aterrorizado por encontrar un baño. Aquella frase me hizo dejar de reír. Porque ahí comprendí que toda esta historia aparentemente absurda tenía algo mucho más profundo. No se trataba realmente de un inodoro. Ni de un asiento caliente. Ni de botones. Ni de tecnología. Se trataba de autonomía. Durante años Bernard había reducido su mundo sin decirlo. Primero dejó de hacer viajes largos. Después evitó excursiones. Luego cenas lejos de casa.
Poco a poco su radio de movimiento se hizo más pequeño. Y nosotros habíamos interpretado aquello como mal humor. Como cabezonería. Como cosas de la edad. España no curó mágicamente sus problemas. Pero durante una semana le demostró algo que había olvidado. Que todavía podía salir. Que podía recorrer una ciudad. Que podía subirse al metro. Sentarse en una terraza. Comer croquetas. Caminar por Toledo. Visitar un museo. Y encontrar infraestructuras suficientemente cómodas como para no sentirse permanentemente vulnerable. Quizá por eso me irritan ahora algunos comentarios que reducen España a 4 tópicos. España solo es turismo. España es fiesta. España es playa. España es desorganización. Después de este viaje yo empecé a fijarme en otras cosas. En los ascensores de algunas estaciones. En las rampas. En las cabinas adaptadas. En las familias con niños utilizando cambiadores. En ancianos tomando café tranquilamente en la calle. En personas de 80 años paseando a última hora de la tarde. En esa costumbre española de ocupar el espacio público. Plazas. Parques. Bares. Paseos. Calles. Y pensé que quizá una sociedad se mide también por algo aparentemente tan banal como permitir que una persona mayor pueda salir de casa con menos miedo. Por supuesto, España tiene baños malos. También tiene estaciones antiguas. Bares diminutos. Edificios sin adaptar. Problemas de accesibilidad. No existe ningún país perfecto. Pero la reacción de Bernard no nació de descubrir perfección. Nació de descubrir que sus prejuicios eran exagerados. Y eso, personalmente, me parece mucho más interesante. Un mes después del viaje fuimos a casa de mis suegros. Bernard estaba sentado tomando café. Sobre la mesa había un cuaderno. ¿Qué es eso? Mi ruta. ¿Qué ruta? Madrid. ¿Va en serio? Claro. ¿Con sus amigos? Somos 7. Helen apareció desde la cocina. 8. ¿Tú también? Alguien tiene que impedir que conviertan el viaje en un congreso internacional de aseos. Bernard me enseñó el cuaderno. Día 1, Madrid. Día 2, Toledo. Día 3, Segovia. Día 4, Museo. Día 5, Parque y Centro. Junto a cada destino había anotaciones. Baño accesible cerca. Cafetería. Ascensor. Zona para descansar. Me emocionó. No se lo dije. Porque Bernard habría fingido que no era importante. Antes de irnos, Camille desapareció unos minutos. La encontramos en el baño. Camille, ¿qué haces? Nada. Llevas 10 minutos. Estoy cómoda. Remy me miró. Esto es culpa de tu padre. Desde el salón Bernard gritó. No es culpa mía que la niña tenga buen gusto. Bernard. Que disfrute. Y sí. Al final sucedió exactamente lo que yo temía. Toda la familia terminó obsesionada. Pero, curiosamente, también sucedió algo que jamás habría imaginado. Bernard empezó a salir más. Primero a cafés cerca de casa. Después a restaurantes. Luego a pequeños viajes. Cada vez que encontraba un baño limpio me enviaba una fotografía. Este aprueba. Este necesita mejoras. Este no llega al nivel español. Se había convertido en crítico profesional de aseos. Y 6 meses después volvió a Madrid. Cuando regresó, le pregunté. Entonces, ¿qué tal su segunda visita? Muy buena. ¿Los baños? Muy buenos. ¿Y Madrid? También. ¿Solo también? Se quedó callado.
Después sonrió. La verdad es que España me gusta mucho. Eso ya lo sabíamos. No. Antes me gustaban sus váteres. Ahora me gusta el país. Y esa frase resume perfectamente nuestra historia. Un francés de 71 años viajó a España casi obligado. Llegó convencido de que sería incómodo. Temía caminar demasiado. Temía no encontrar servicios adecuados. Temía depender de los demás. Y terminó descubriendo un país que, con todas sus imperfecciones, le resultó muchísimo más cómodo, amable y accesible de lo que había imaginado. Volvió a Francia con 2 inodoros, una nueva obsesión y, lo más importante, ganas de volver a viajar. Yo fui pensando que tendría que cuidar de él durante toda la semana. Y terminé viendo cómo España le devolvía algo que había perdido hacía años. La curiosidad. Las ganas de salir. Las ganas de descubrir. Incluso las ganas de discutir con desconocidos sobre cuál es el mejor modelo de sanitario. Así que cuando alguien me pregunta ahora qué fue lo que más sorprendió a mi familia de España, podría hablar del jamón. De la tortilla. Del ambiente nocturno. De Madrid. De Toledo. Del trato de la gente. Pero la respuesta real es mucho más absurda. Un váter. Sí. Un simple váter fue el comienzo. Y todavía hoy, cuando Bernard escucha a alguien decir que no merece la pena viajar porque en casa se está mejor, responde siempre exactamente lo mismo. Eso lo dices porque todavía no has encontrado el país en el que te apetece salir de casa. Luego hace una pausa. Y añade: ve a España. Aunque, conociéndole, estoy bastante segura de que después les recomienda un modelo concreto de inodoro. ¿Y vosotros? ¿Habéis visto alguna vez a un extranjero quedarse completamente sorprendido por algo cotidiano de España que, para vosotros, parecía normal? ¿Un mercado? ¿El AVE? ¿Los horarios? ¿Las terrazas? ¿La forma de vivir la calle? ¿La comida? ¿La atención en un hotel? ¿O incluso un simple cuarto de baño? Porque a veces lo que más cambia nuestra opinión de un país no es un monumento espectacular. Son esos pequeños detalles cotidianos que nadie pone en las postales. Y quizá ahí esté precisamente lo más interesante de viajar. Descubrir que el país que imaginabas antes de llegar no siempre tiene nada que ver con el país que encuentras cuando, finalmente, pisas sus calles. Si os ha sorprendido la transformación de Bernard y queréis más historias sobre extranjeros que llegan a España, cargados de prejuicios y terminan llevándose una imagen completamente diferente, dejad vuestra opinión en los comentarios, apoyad el vídeo y suscribíos al canal. Porque después de esta historia tengo una cosa clarísima. Nunca volveré a subestimar el poder de un buen baño español.